Perfecto. Bueno, muy buenas tardes, arquitectas y arquitectos. He dicho a Viviana hace unos momentos que vamos a empezar 18:30 horas. Los abogados somos muy puntuales, lo exige la profesión, lo exige en definitiva el Código Procesal, pero ya con 40 años de experiencia con arquitectos sé de la impuntualidad crónica de muchos profesionales de la arquitectura, de tal manera de que se irán incorporando de a poco. Hace muchos años que soy docente en la facultad y soy consciente, absolutamente consciente, que la atención, vuestra atención, no supera los 40, 50 minutos, de tal manera de que vamos a tratar de exponer sintéticamente algunas cuestiones vinculadas con la arquitectura legal durante ese periodo de tiempo. Acá tengo a mano mi reloj. Y después, por supuesto, vamos a estar atentos a responder inquietudes que ustedes pudieron haber generado a partir de esta manifestación, que procura ser sintética, concreta y fundamentalmente un aporte al ejercicio de esta profesión maravilloso que ustedes en definitiva mantienen, que es la arquitectura. Primero que nada, yo enfatizo, hay dos libros que he escrito con la colaboración del Colegio de Arquitectos y Urbanismo de la provincia de Santa Fe. Uno hace algunos años fue Croquis Normativos, lo pueden encontrar en la biblioteca del colegio, y otro de reciente publicación que se llama Libro de Obra. Esos dos libros no están dirigidos ni a jueces, ni a abogados, ni a crear jurisprudencia, ni mucho menos con un lenguaje inapropiado. He procurado más que nada hablarles a los profesionales de la arquitectura en el léxico que acostumbramos a conversar en nuestras reuniones frente a la problemática propia que surge del proceso constructivo. De tal manera de que voy a comenzar diciendo por qué es necesario y conveniente que ustedes suscriban un contrato, una encomienda profesional. ¿Por qué? Porque la informalidad de no suscribir nada ya no es, en definitiva, algo que le genere rédito, sino todo lo contrario. Estamos transitando una etapa muy diferente a la que oportunamente hace 30 o 40 años ejercíamos en la profesión de la arquitectura. Hoy la inteligencia artificial, hoy los celulares, hoy el WhatsApp, hoy en definitiva el correo electrónico, hoy todo lo que implica básicamente la electrónica ha modificado sustancialmente el ejercicio de la profesión de la arquitectura. Los algoritmos han modificado sustancialmente el ejercicio de la arquitectura. Hay drones que transitan todo el tiempo en las ciudades de las provincias de Santa Fe y van descubriendo esos drones y fotografiando esos drones obras irregulares, obras en definitiva que no han sido blanqueadas, que no han sido denunciadas, que en definitiva encierra básicamente morosidades propias de un proceso irregular que los municipios están tratando de corregir. Y en ese tránsito y en esa relación aparece la relación con el comitente. Por eso los recibos húsares, el apretón de mano, son circunstancias que hay que dejar, que hay que abandonar rápidamente, porque en definitiva hoy toda la documentación es un elemento sustancioso de prueba. Tenemos otro factor,
que a partir de agosto del 2015 existe un nuevo Código Civil y Comercial en la República Argentina. Y eso es importante, es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros desde 1869 teníamos vigente un Código Civil en la época de Vélez Sarsfield, repito, 1869, época de Sarmiento, para que ustedes puedan ubicarlo históricamente, donde en ese código había nada más que 2 referencias a la construcción. Hoy tenemos 2 capítulos inmensos que hablan específicamente de ese proceso constructivo con un sinnúmero de responsabilidades que vamos a tratar de sintetizar. Entonces, vamos específicamente a lo que nosotros queremos fundamentalmente ilustrar. ¿Qué es un contrato de obra? El contrato de obra es un contrato de resultado. Contrato de obra es cuando el arquitecto se obliga a entregar una obra. ¿Y el contrato de servicios? Ah, no. El contrato de servicios es cuando el arquitecto se obliga a ejercer, ejecutar, cumplir con una tarea profesional. Un ejemplo que siempre en esto ayuda y colabora a interpretar contrato de obra y contrato de servicio. El proyecto es un contrato de obra. ¿Por qué? Porque yo estoy cumpliendo una premisa como arquitecto que es entregarle al comitente el proyecto. Le entrego el proyecto o un anteproyecto, si ustedes quieren, pero me estoy obligando a entregar algo, específicamente en este caso, un proyecto. Si es llave en mano, es un contrato de obra. ¿Por qué? Me estoy obligando en mi rol de arquitecto, en mi rol de constructor, en el rol de arquitecta, en el rol de constructora, se están obligando llave en mano a entregar una propiedad de X cantidad de metros cuadrados sobre una concertación previa que ustedes han trazado sobre la modalidad, el proyecto, el diseño, etcétera, pero hay una obligación que es entregar algo. Ahora, la dirección de obra, la representación técnica, la administración, no son contratos de obra, son contratos de servicio. Ustedes ponen a disposición del comitente o de la comitente toda su idoneidad, toda su capacidad, toda su profesionalidad, toda su inteligencia, toda su brillantez en pos precisamente de comenzar, ejecutar, ordenar, administrar un proceso constructivo. No están prometiendo un resultado. Los abogados, cuando estamos respondiendo a una consulta, es un contrato de obra. Cuando estamos cumpliendo una tarea profesional, que es básicamente representarlos en un proceso judicial, en un cobro de pesos, en un conflicto de medianería, en un proceso de mediación, lo que en realidad hacemos es poner toda nuestra capacidad, toda nuestra idoneidad, todo nuestro conocimiento, toda nuestra sapiencia, básicamente para lograr el mejor resultado, pero no prometemos un resultado. Sería una irresponsabilidad yo frente a un arquitecto decirle vamos a ganar. No, yo no puedo decir vamos a ganar. Voy a procurar ganar, pero no puedo prometerles ese resultado, sino el compromiso de poder lograr ese parámetro. Entonces, lo primero que el Código Civil nos muestra son contratos de obra y contratos de servicio. Y entonces es importante que la profesión de la arquitectura sepa que cuando hablamos de obra prometemos un resultado y cuando hablamos de servicio lo que prometemos es poner una capacidad, nuestra incumbencia profesional, nuestros conocimientos, nuestra inteligencia en pos de un resultado, pero no es el resultado en sí lo que tenemos que entregar. ¿Por qué es importante hacer una encomienda? Bueno, hay muchos factores,
Primero, individualizamos el comitente. ¿Cómo? Individualizamos al comitente. Pero ¿acaso al comitente no lo individualizamos con una respuesta a una pregunta tan sencilla? Es el que nos contrata. ¿Acaso el que nos contrata no es el comitente? No, necesariamente no. ¿Por qué? Porque si en un fideicomiso el que nos contrata es el inversor y no el administrador fiduciario, no hay contrato. El que nos va a contratar, el que nos debe contratar, el que está legitimado para contratar nuestra tarea profesional, es el administrador fiduciario. En una sociedad de responsabilidad limitada que pretenda encarar un proyecto constructivo, ¿quién es el legitimado? ¿Quién es el autorizado para, en consecuencia, encomendarnos una tarea? El socio gerente de esa SRL que esté autorizado por el estatuto societario para hacer eso. Es importante. ¿Por qué? Porque si no, ese contrato puede llegar a ser nulo. Es importante individualizar quién es el comitente. Si el comitente es un matrimonio, ¿quiénes son los comitentes? ¿El que firmó el contrato o el matrimonio? Es el matrimonio. ¿Por qué? Porque es un bien ganancial. Porque si han comprado la propiedad a través de un crédito hipotecario y ambos son propietarios, ambos en consecuencia son los responsables. El día de mañana, de no ser así, vamos a entrar los abogados, vamos a litigar los abogados entre sí y vamos a cuestionar esa encomienda porque en definitiva le encomendó a alguien que tiene el 50% del terreno y no el 100% del todo. Ah, no lo sabía. Bueno, ahora lo saben. Ahora saben la importancia de individualizar en una sociedad, en una sucesión, en un caso muy concreto que se empiezan a plantear todos los días. Hay, en definitiva, una declaratoria de herederos. ¿Quiénes son los propietarios? Todos los herederos. Ahora, ¿quién está autorizado? Bueno, en una sucesión se puede designar un administrador, si hay varios recursos sucesorios, varios patrimonios dentro de la sucesión, y en consecuencia es el administrador de la sucesión que designa el tribunal el que en definitiva va a estar encomendado. ¿Podría ser el apoderado de los herederos? Sí, es importante el poder, porque si en definitiva el que va a contratarnos está unido, está munido de un poder notarial, ese poder notarial da fe pública y son los propietarios o copropietarios los que en definitiva nos están dando la encomienda profesional. Insisto, no subestimen, como lo hacen permanentemente, no subestimen la individualización del comitente. El segundo aspecto que es importante destacar y por qué es importante la encomienda es cuál es la tarea profesional que ustedes van a ejecutar. Es importante esto porque ignoro la razón, pero subestiman los anteproyectos. Históricamente, subestiman los anteproyectos. Pareciera ser que esos borradores, que no es uno, ni son dos, ni son tres, a veces son 5 o 6 anteproyectos que se van intercambiando y que se van comunicando y se van notificando, de tal manera de que van acercando una aproximación al proyecto. El comitente en una reunión con el matrimonio y los hijos van modificando, van ampliando, van reformando, van exponiendo de alguna manera cuáles son los espacios donde ellos consideran que deben ser más espaciosos que otros, etc. Existe una tarea profesional importante en los anteproyectos que generalmente, no siempre, los arquitectos minimizan y no tienen en cuenta. Es importante incorporar a la encomienda los anteproyectos. Luego está el proyecto.
El proyecto se diferencia del anteproyecto, que mientras en el anteproyecto aparecen ideas subjetivas, apuntes, en cierta manera registros que son más bien subjetivos, el proyecto en sí lo que implica, lo que significa es que ese proyecto en cualquier parte del mundo, cualquier profesional de la arquitectura puede ejecutarlo, sencillamente porque ustedes tienen una ventaja sobre los abogados. Yo no soy abogado cruzando el Río de la Plata en Uruguay, tengo que rendir reválidas. Yo no soy abogado en España, yo no soy abogado en Estados Unidos, pero un arquitecto, en definitiva, puede trabajar, y de hecho está pasando, ya vamos a hablar de la tecnología, pero un arquitecto hoy tiene que saber que mientras un anteproyecto es un factor subjetivo que él lo interpreta, el proyecto, porque utiliza símbolos universales, transferido a otro concierto. Hace muy poco me consultaba un colega de ustedes sobre un proyecto que había sido ejecutado en Brasilia para ejecutar un hotel internacional en Mendoza. Él no iba a hacer el proyecto ya estaba hecho, él iba a hacer la representación técnica de esa obra. ¿Y quién iba a ser el director de obra? Bueno, era una obra importante, era un hotel internacional, es en realidad un hotel internacional, y el director de obra iba a ser un arquitecto de ese estudio en Brasilia que venía a supervisar que se ejecutara de una manera propia conforme al proyecto y no existiera el plano conforme a obra, de las cuales son muy amigos algunos profesionales de la arquitectura. Entonces, la encomienda también nos va a servir para individualizar, para definir, para conceptualizar cuál es la tarea profesional que el comitente nos encarga. Me han encargado el anteproyecto, me han encargado el proyecto, y ahí aparece un factor que es importante aclarar en cada uno de estos cursos que nosotros desarrollamos con Fermín Garrote, que es esa omisión que hacen la mayoría de los arquitectos, que viene el vicio evidentemente de la universidad, que es confundir director de obra con representante técnico. A ver, director de obra es el arquitecto, generalmente autor del proyecto, que en una obra de envergadura, estamos hablando a lo mejor de una obra de no menos de 15, 20, 30 losas, o de un conjunto urbanístico de 4 o 5 torres, etc., él va a supervisar que ese proyecto se ejecute tal cual, cumpliendo todas y cada una de las características del diseño que trazaron los proyectistas o el proyectista. Ese director de obra no tiene responsabilidad por los vicios ocultos, porque no ejecuta la obra. No tiene responsabilidad por los vicios redhibitorios, no se involucra en la obra. No tiene responsabilidad por la administración, no está, en definitiva, definiendo, trazando y de alguna manera guiando a quien es la mano de obra o controlando la calidad de los materiales. Es un director de obra que supervisa la ejecución del proyecto, de tal manera que ese director de obra tiene nula responsabilidad, que es básicamente la del representante técnico. Ahora, ¿qué ocurre? Ese director de obra, que aparece muchas veces en la consulta, y yo le pregunto, ¿qué función cumple? Yo soy director de obra, perfecto. ¿Y cuál es el representante técnico? No existe. ¿Cómo que no existe? No, no hay. Usted es el representante técnico. Entiéndanlo, entiéndanlo. El director de obra, por más que firme de puño y letra que es director de obra, y en la carátula firme de la carátula municipal soy director de obra, si no hay representante técnico,
La ley imperativamente determina que ese director de obra es el representante técnico. ¿Y cuál es la diferencia? Me dice un arquitecto o una arquitecta en cierta manera no suficientemente concentrada en esta diferenciación. Es que si vos sos directora de obra, que firmás de puño y letra como directora de obra, pero no hay representante técnico, vos sos responsable por los vicios ocultos, por los vicios redditorios, por la ruina parcial, por la ruina total, por el cálculo de estructura, por la calidad de los materiales, por la calidad del suelo. Sos responsable de todo. Si vos asumís la responsabilidad técnica, bueno, eso es otra cosa. Estás asumiendo, de hecho, todo ese tipo de responsabilidad. Pero pongo el foco y pongo el acento en algo que es tan común y tan genérico en ustedes, que es el hecho de que piensan, yo firmé como director de obra, yo no soy representante técnico. Bien, ¿quién es el representante técnico? No, no hay. No puede no haber en una obra representante técnico. Entonces ahí aparecen las respuestas que son producto de la ignorancia que la facultad evidentemente en cierta manera genera una fuerte influencia. Dicen, no, en realidad el representante técnico es el constructor. Perdón, ¿el constructor tiene incumbencia profesional? ¿Es arquitecto? No, no, el constructor es el negro González y el corto Rodríguez y el negro Olivera. No tienen incumbencia profesional. No pueden ser representantes técnicos. Para ser representantes técnicos necesitan tener incumbencia profesional. Yo no puedo firmar un escrito judicial si no soy abogado. Y un procurador no puede firmar un escrito judicial. Es decir, hay que atender fundamentalmente a estas cuestiones que son muy importantes porque, sinceramente, es, le diría, el 70, y no sé si me quedo corto, del 70% del conflicto que se presenta permanentemente en los litigios judiciales. ¿Qué importancia entonces le doy yo a la encomienda profesional? Es mayúscula, porque define con el comitente si yo soy proyectista, si yo voy a hacer anteproyectos, si no va a haber director de obra y yo voy a ser el representante técnico, y lo que es más importante, vamos a definir quién va a hacer el cálculo de estructura. Si no saben matemática, si ustedes están en arquitectura porque saben dibujar muy bien, no hagan cálculos. Y tampoco firmen los cálculos de estructura que hace un ingeniero amigo. Dejen que ese ingeniero amigo, en definitiva, pase por el colegio de ingenieros y él asuma la responsabilidad del cálculo de estructura, porque fíjense ustedes, cuando hay vicios ocultos, la responsabilidad de ustedes es de 3 años. Cuando hay vicios redivitorios, es decir, vicios burdos, la responsabilidad de ustedes es de 5 años. Pero si ustedes firmaron el cálculo de estructura, ustedes quedan atados, aferrados, asidos a ese proceso constructivo a partir del momento del final de obra o a partir del momento que se ocupa ese proceso constructivo por 10 años. ¿Qué necesidad tienen? Entonces, estos son factores importantes que empiezan a jugar y que se definen en la encomienda profesional. Y una situación particular se presenta con algunos funcionarios del colegio, sobre todo con algunos visadores técnicos, y mi interpretación, que es la interpretación jurídica de la cuestión. La administración no es una tarea de la arquitectura. Repito, la administración no es una tarea de la arquitectura. ¿La pueden hacer los arquitectos? Sí. Entonces, hacer una encomienda asumiendo que ustedes van a hacer la administración, se llama administración a cargo del comitente. Es un nombre medio complicado, ¿no? Porque si la administración va a estar a cargo del comitente, ¿qué papel ocupa el arquitecto? Bueno, lo que en realidad ha querido decir el legislador cuando dice
administración a cargo del comitente es que el comitente paga el material, paga la mano de obra, paga la erogación, los gastos, paga el oficio. Lo que hace en definitiva el arquitecto es una tarea de mandato, no es una tarea de la arquitectura. Yo puedo ser administrador en un proceso constructivo. Cualquier persona de nuestra confianza podría ser eventual, hipotéticamente, el administrador. Hay empresas, voy a dar un nombre, Fundar, que tiene su propio personal que administra la obra. Es personal de la empresa en relación de dependencia que compra los materiales, paga la mano de obra, paga los sueldos, paga el yesero, paga el albañil. En definitiva, cumple esa función de administrador, pero administración no es una tarea propiamente del arquitecto. De tal manera que cuando algunos visadores técnicos dicen, no, usted puso acá proyecto de representación técnica, le falta administración. Y hace muy bien el arquitecto, la arquitecta cuando dice, yo no hago la administración. Yo en definitiva voy a ejecutar como representante técnico, pero todo lo que son materiales, etcétera, lo hace una tercera persona. Ahora, si ese arquitecto es el que va al corralón y pide el material, el que quincenalmente recibe el dinero del comitente y paga en representación del comitente, el que va a la proveedora de materiales, al corralón, ¿qué importancia tiene que el corralón le pregunte a ese profesional de la arquitectura, ¿usted es monotributista o es responsable inscripto? Señor, no me tiene que preguntar a mí, pregúntele al comitente, porque las facturas tienen que estar a nombre del comitente. Yo lo que hago es venir y pagar, y por esa tarea de mandato cobro, se cobra por esa tarea de mandato. Le facilitas al propietario, le simplificás al propietario toda la erogación que implica en ese proceso constructivo, y eso tiene un costo, el mismo costo que tiene cualquier mandatario cuando está cumpliendo en definitiva un mandato. Hay circunstancias fantásticas que empiezan a jugar básicamente en esta materia. ¿Cuál? La electrónica, y fundamentalmente una serie de elementos que empiezan a formar parte y a integrarse dentro de lo que es específicamente el contrato. Hagan encomiendas profesionales. Hagan encomiendas profesionales. Hacer una encomienda hoy, que un abogado se imponga de esa tarea y se los remita electrónicamente, ustedes van a tener, al igual que un escribano, un perfil, un trazado, un contrato tipo, donde le van a cambiar quién es el comitente, le van a cambiar el diseño, le van a cambiar el proyecto, le van a cambiar la dirección de la obra, pero la sustancia de ese contrato va a ser exactamente el mismo. Lo van a amortizar en la primera obra o la van a amortizar en la segunda, pero en definitiva van a tener una herramienta formidable para poder practicar, ejercer, laborar y fundamentalmente lograr llevar adelante su vocación sin las complejidades propias que tiene el proceso constructivo y que ustedes básicamente pronuncian y acentúan. ¿Por qué? En una obra por administración que no es llave en mano, yo tengo que contratar la mano de obra, que la contrate el comitente, y eso lo voy a poner en la encomienda. Y si tengo que contratar al yesero, al pintor, etcétera, que lo contrate el comitente. ¿Por qué tengo que contratarlo yo? Yo no soy constructor, yo soy un profesional de la arquitectura. Ahora, si vos sos constructor y en consecuencia a la tarea profesional liberal de la arquitectura le sumás el área propia empresarial de un proyecto en donde vos ahora vas a actuar como constructor y en consecuencia vas a tener mano de obra a tu cargo, hacete cargo de la UOCRA, hacete cargo del Ministerio de Trabajo
y después entonces no vengas a plantear que tenés trabajo en negro porque los costos laborales son muy altos. La encomienda profesional también aclara, también define, también delimita esa situación. Y ustedes empiezan a tener en el proceso constructivo algunas herramientas que tienen que estar establecidas dentro de la encomienda y que son fantásticas. Les voy a decir algunas para que ustedes de alguna forma vayan anotando. Cuando yo hablo del libro de obra, ustedes me dirán, ¿y el libro de obra? ¿Sabe qué pasa, doctor, con el libro de obra? Es un material importante, sí. Es un documento donde a veces se involucra el comitente, se involucra el arquitecto, se involucra el yesero, se involucra el capataz, se involucra en definitiva el transportista, en fin, se involucran. Pero a veces está el problema de dónde lo dejo, si lo dejo en la obra, si se ensucia, si de golpe arrancan una hoja, si se perdió porque de alguna manera robaron en el auto en el preciso momento que llevaba el libro de obra arriba. No, pará. No estamos hablando de ese libro de obra que hace 30, 40 años nuestros padres o nuestros ex socios o nuestros socios o nuestros profesores utilizaban o nosotros mismos utilizaban. Estamos hablando ahora del libro de obra electrónico. ¡Epa! ¿Y eso qué es? El libro de obra electrónico nace a partir del nuevo Código Civil y Comercial vigente desde agosto del 2015, cuando establece como prueba los correos electrónicos. Establece como prueba los correos electrónicos, no el WhatsApp. Repito, no el WhatsApp. El WhatsApp no es un elemento de prueba todavía, se puede hackear, el correo no. Yo a una nota en WhatsApp que ustedes me manden la puedo corregir toda y decir esto es lo que me mandaron. No lo puedo hacer con los correos. El correo electrónico en definitiva es hoy una prueba fantástica, concluyente. Entonces, ¿qué voy a poner en el contrato? ¿Qué voy a establecer en la encomienda profesional? Le voy a decir al comitente, si yo soy el arquitecto, voy a hacer ejercicio legal de la profesión a partir de ahora, me voy a asumir como arquitecto y no como abogado. Yo voy a poner concretamente que el domicilio legal del comitente es tal, que el domicilio de la obra es este otro, que el domicilio profesional mío está, supongamos, en calle Córdoba 1452, pero también ahora voy a consignar el domicilio electrónico del comitente y el mío, de tal manera que voy a poner en la encomienda que ese domicilio electrónico que él denuncia como propio y yo denuncio como propio, es un documento, un domicilio en la que las partes nos obligamos a intercambiar todas nuestras comunicaciones. ¿Y qué voy a hacer en esta computadora que en estos momentos estoy conversando con ustedes? Voy a poner un buzón dentro de lo que es la compaginación del correo que va a decir, imaginemos, contrato Terrile Vizcayar. Y en ese buzón que se llama contrato Terrile Vizcayar, yo voy a incorporar en ese contrato todas las comunicaciones que tenga con mi comitente. Pero no solamente con mi comitente, voy a incorporar también el correo electrónico del capataz, voy a incorporar el correo electrónico del director de obra o del proyectista, si no soy yo. Voy en definitiva a involucrar a todos y cada uno de los sujetos que están básicamente involucrados en el proceso constructivo y en ese buzón voy a incorporar todas esas comunicaciones. Es fantástico porque, bueno, por ejemplo, situaciones que se presentan, no digo a diario, pero diría que mensualmente siempre hay uno o dos casos. ¿Sabe qué pasa, doctor? Empezamos con un anteproyecto. El comitente a la semana me dijo, che, me gusta
pero me gustaría en todo caso que este ambiente lo hagamos más grande porque tengo 3 chicos y se manejan de esta otra forma y no tengo un espacio distinto que el que puede ser. Y vamos conversando de tal manera que al anteproyecto primitivo terminamos en definitiva elaborando 4 anteproyectos. Y cuando en un momento determinado elaboré el cuarto y más o menos la idea de lo que iba a ser el futuro proyecto estaba instalada, no hay más comunicación. Pasó 1 mes y medio, yo imaginé que estaban de viaje, no percibí en definitiva por qué habían cortado la comunicación, la relación era buena, y este fin de semana largo pasé por la esquina donde se iba a hacer el terreno y lo veo al Negro Rodríguez y al Corto González construyendo lo que era mi anteproyecto. Si usted hubiera hecho una encomienda cuando empezó con el anteproyecto, y ese anteproyecto que eran croquis preliminares que se iban de alguna manera transfiriendo y aparecía el contacto del comitente corrigiendo, ampliando, solicitando de alguna manera otra fisonomía, usted va a tener 4 anteproyectos en el buzón electrónico que van a ser formidables elementos de prueba para que usted en consecuencia va a decir, bueno, muy bien, si no hay proyecto, en suma, no hay responsabilidad de parte mía, no hay encomienda a futuro, va a pedir que se les pague los honorarios por esa actividad desarrollada. Hay algo que yo siempre les digo a todos los arquitectos y arquitectas durante los últimos 40 años, desde 1993, que fue cuando hice la ley de colegiación de arquitectos. El trabajo profesional no se presume gratuito. Pónganlo un cartel enorme, grande. El trabajo profesional no se presume gratuito. Yo cobro honorarios. Y cobro honorarios por mi actividad profesional. Yo estudio mucho. A mí me encanta mi vocación de abogado. Sinceramente, me encanta ser profesor en la universidad, me encanta el plano académico, me encanta la abogacía, y si no hubiera sido abogado, hubiera sido arquitecto. Y yo soy abogado de arquitectos, listo, ya está. Pero tengo una cosa que a mí, sinceramente, trato de transmitirla. El trabajo profesional no se presume gratuito. Lo que ustedes hacen, lo que yo hago, es producto de un esfuerzo personal, de estudiar, de investigar, de ser curiosos, de tener inquietudes, de ensayar, de imaginar. Tenemos que estudiar tantas cosas, la orientación del sol, el terreno, la calidad del suelo, la compactación del suelo, los materiales, la relación con el comitente, la relación en función de un proceso constructivo. Miren, cuando yo los represento a uno de ustedes, imaginemos que la represento a Viviana, que es la que hizo la presentación hoy, es Viviana y yo. Pero en el proceso constructivo entra el proyectista, el director de obra, el representante técnico, el calculista, los albaniles, los oficios, el proveedor de materiales, el de higiene y seguridad. Es un sinnúmero de sujetos que están involucrados dentro del proceso constructivo. Entonces yo tengo que tener muy en claro que una encomienda me va a ordenar. Una encomienda me va a ordenar. Por ejemplo, me va a ordenar en tanto y en cuanto puedo individualizar al comitente con certeza, puedo individualizar mi tarea profesional, es esta tarea la que voy a ejecutar, puedo colocar en una cláusula la importancia que tiene la comunicación entre los sujetos involucrados en la obra de lo que llamamos el libro de obra electrónico. Son factores importantes. ¿Y qué más? Bueno,
Cosas que a uno se le va ocurriendo en el ejercicio de este asesoramiento que tengo por delante. Una vez, lo he dicho en otras oportunidades, a lo mejor hay personas que ya me escucharon y lo conocen, pero en algún momento compré un auto y cuando salía de la agencia me corría el vendedor para decirme, doctor, no se olvide el manual de mantenimiento. Ah, manual de mantenimiento. ¿Y por qué no hacemos un manual de mantenimiento para la arquitectura? Un manual de mantenimiento que a ustedes de alguna manera no lo divorcie de la obra a partir del momento que entregan la obra, sino que estén vinculados con la obra durante 5 años. La obra es viva, la obra se mueve, la obra en definitiva entra a acomodarse en ese suelo compactado, con esa construcción que ustedes han diseñado. ¿Por qué no poner un manual de mantenimiento que de alguna manera o de todas maneras obligue al consorcio, obligue al fideicomiso, obligue al comité individualmente considerado a llamarlos todos los años para que ustedes verifiquen, específicamente verifiquen, cómo se está comportando la obra? He contado otras veces, lo reitero ahora si se quiere, perdón por aquellos que ya lo escucharon, pero en un momento cuando la responsabilidad era de 10 años, antes del 2015, estamos hablando del 2011, un administrador de un consorcio, cuando ya llevaba 9 años de antigüedad la obra ya entregada, y antes que expiraran en consecuencia los 10 años, este administrador llama a una asamblea de consorcistas y dice, che, va a vencer el año que viene la responsabilidad del arquitecto y la responsabilidad de la empresa constructora. Y yo lo que estoy observando, que toda la medianera, absolutamente toda la medianera que da mirando al río, tiene una humedad garrafal. Los departamentos eran 3 departamentos por piso, es decir, 3 por 12 que eran los pisos, tenían una humedad tremenda las paredes que se había transmitido a los placares, y uno abría la puerta y amén del olor a humedad penetrante, zapatos enmohecidos, ropa enmohecida, era dantesco. Y hacen una demanda. ¿Y qué probamos nosotros en el juicio? Que eso no era un proceso de mala praxis, eso no era un proceso de una construcción de una medianera porosa, eso era falta de mantenimiento. La impermeabilización se había efectuado en tiempo y forma cuando se entregó la obra, se pinta la medianera y se traza la impermeabilización. ¿Y dónde consta eso? En el acta de recepción. Ah, hicieron un acta de recepción. Desde luego, el acta de recepción provisoria o definitiva es otra herramienta que ustedes tienen que tener en cuenta. ¿Cómo probás que esa persona ya entró a habitar la obra? Y no sé, bueno, me dijo. ¿Qué te dijo? Che, déjame entrar este fin de semana porque, ¿sabes qué? Se me termina el contrato de locación. La inmobiliaria me está pidiendo una exageración por una prórroga. Tengo que pagar los honorarios de la inmobiliaria. Tengo que pagar anticipadamente los 2 o 3 meses. A ver, ¿qué porcentaje de obra hay? Un 91, 92%. Déjame entrar. Y él entró precisamente porque los arquitectos, por su propia actividad, son extremadamente sensibles. Yo siempre digo que los abogados somos gallos de riña. Ustedes están educados como palomas, en realidad. Es decir, ven todo el proyecto de una manera distinta. Siempre la relación con el comitente es excelente, es buena, etc. Y no es tal así. Entonces, no digo que no sea así. Yo digo que a veces no es así. Y de hecho, la conflictividad, nosotros somos productos del conflicto. Y yo les puedo asegurar que hoy la arquitectura es un conflicto permanente, pudiéndolo evitar. Lo pueden hacer.
pueden lograr que el proceso constructivo sea satisfactorio porque hay herramientas. Lo que pasa es que no hay una cultura para formalizar la encomienda. Ustedes pueden determinar en la encomienda que cuando ustedes entreguen la obra van a firmar un acta de recepción provisoria. Y si transcurrido, imaginemos 30 días, no hay objeciones por parte del comitente, automáticamente esa acta provisoria se transforma en definitiva. ¿Y tiene ventaja eso? Por supuesto que tiene ventaja. Dice el Código Civil que si alguien acepta la propiedad y no pone objeciones, todos los vicios redivitorios el comitente renuncia. ¿Todos los vicios redivitorios renuncia? Sí. Lo que quedan subsistentes, porque no se conocen, son los vicios ocultos. Pero si hay un comitente que dice, recibí en el día de la fecha la propiedad ubicada en tal lugar, permiso de edificación número tal, y no dice más nada y la recibe, está prestando conformidad a todo. Es un recibo que les da una tranquilidad impresionante. Estos son factores que se juntan con el manual de mantenimiento. Un manual de mantenimiento que en los libros, en croquis normativos que lo encuentran en la biblioteca y ahora en libro de obra, que es el otro libro que acabo de publicar, libros que el Colegio de Arquitectos ha editado. Yo sencillamente lo que le he prestado o le he facilitado, no le he vendido, le he facilitado a un colegio que ha sido muy generoso conmigo, le he facilitado la propiedad intelectual de ese contenido y el colegio hoy tiene un libro de obra. En ese libro de obra, ustedes tienen, reitero, un modelo de manual de mantenimiento que todo lo que tiene que hacer es pasarlo a Word y tenerlo como anexo al contrato que van a formalizar o a la encomienda que van a formalizar. Si una obra se paraliza porque el propietario viene y nos dice, che, fíjate lo que pasó en Jujuy, fíjate lo que pasa en el Chaco, es tremendo, la situación es impensable, estoy con unos problemas tremendos, no consigo dólares, no puedo comprar determinados materiales. ¿Por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dejamos que todo esto se tranquilice? Estoy pensando que a lo mejor esto se tranquiliza después del proceso electoral. Y ustedes le dicen, pero sí, con todo gusto, no hay ¿vos tenés manera de acomodar? Sí, por supuesto, tengo manera de acomodar el personal. ¿Y qué firmaron? No, no firmamos nada. Entendí que el comitente de alguna manera, en fin, iba a esperar otros tiempos y no firmaste nada, no. Y si no firman nada, ustedes son los depositarios de la obra. Y eso es importante, eso es trascendente, eso genera consecuencias, por supuesto, porque si dos chicos entran en esa obra en construcción a jugar a las escondidas y uno se mata, el responsable son ustedes porque son depositarios de la obra. Si ha venido el comitente a decirnos a nosotros, si ha venido el comitente a decirnos a nosotros, paremos la obra, quiero tomarme un respiro, lo más usual, lo más común, lo más razonable sería, bueno, ok, no te hagas problema, firmemos, son 4 renglones, 4 renglones. En el día de la fecha, en mi condición de propietario comitente de la obra ubicado en tal lugar, permiso de edificación número tal, solicité al arquitecto fulano de tal o a la arquitecta mengana de tal la posibilidad de paralizar o suspender la obra por un plazo de tantos días. 90 días, 120 días, asumiendo mi condición de depositario de la obra. Cerrame la obra y yo me hago cargo. Y ustedes se liberan, absolutamente se liberan de las responsabilidades que no solamente pasan por ese ejemplo perverso que yo acabo de dar, sino que también por robos, si roban material, si roban cemento, si roban en definitiva grifería, lo que roben ustedes como depositarios de la obra en un proceso constructivo donde no firman esa constancia del cambio de depositario,
porque no hay constancia de la suspensión o la paralización de obra, terminan siendo responsables. Los contratos, si no son empresa constructora, porque partamos de una premisa, si esto es un contrato llave en mano, ustedes son responsables de todo. Si ustedes me dicen a mí, yo ahora soy el comitente, que me venden una propiedad de 150 metros cuadrados con estas características a razón de tantos dólares el metro cuadrado y me lo van a entregar en un plazo determinado, imaginemos, de 8 meses, ok. El llave en mano implica que ustedes son responsables de todo, del proyecto, del anteproyecto, de la responsabilidad técnica, de la administración, del cálculo de estructura, de la mano de obra, de los materiales, del suelo, etc. Pero acá estamos más que nada dibujando una concepción que es la que mayoritariamente los arquitectos juegan y que tiene que ver específicamente con otro tema distinto, que es, insisto, el tema básico de que están haciendo un trabajo por administración. Entonces, el libro de obra electrónica, el manual de mantenimiento, las actas de paralización y suspensión de obra, el contrato con los oficios. Hay que contratar un yesero, que lo contrate el propietario y ustedes en todo caso acérquenle en un modelo en donde ese albañil, ese yesero, ese carpintero, piensen en algo que es importante, muy importante. El Código Civil, el nuevo Código Civil, tiene una frase maravillosa, fantástica, transformadora, vital, en la que por fin una, a favor de los arquitectos, por fin una, dice específicamente que ustedes no son responsables por la incumbencia ajena. Incumbencia ajena. Destaquen este tema, pongan atención en este tema, incumbencia ajena. En el código de Vélez Sarsfield, un arquitecto ingresaba en una obra y era responsable omnipotente, absolutamente responsable de todo. Era responsable del yesero, del carpintero, del plomero, del gasista, era responsable de todo. Era razonable, no sé si era razonable en la época de Vélez Sarsfield. Lo que ocurre es que después dejó de ser razonable, porque poner 10 años de responsabilidad a un profesional de la arquitectura por un Durlock, por un piso flotante, era una locura. ¿Cómo voy a ser responsable por 10 años? Claro, Vélez Sarsfield tenía una puerta maciza de roble, escaleras de mármol, pasamanos de hierro forjado. Es decir, era razonable que Vélez Sarsfield nos dijera 10 años por una escalera de mármol, 10 años por un pasamano de hierro forjado. La puerta cancel de mi casa natal era una puerta de hierro de 2 hojas, increíblemente alta, enorme y pesada, con picaportes de bronce. Hoy es posible tener los picaportes de bronce porque te los afanan. ¿Cómo podés tener 10 años por una puerta placa? Esto cambió. Y aparece entonces la incumbencia, básicamente, no soy responsable frente a lo que implica específicamente toda la cuestión que cierne o que de alguna manera se involucre con la imputación ajena. Cuando contratamos, o mejor dicho, cuando el comitente nos dice, che, me encantaría tener en esta pared formidable que tengo acá, una hermosa biblioteca con la que soñé siempre, y poder juntar los libros que tengo en mi oficina, los libros que tengo en casa, los libros que tengo en casa de mis padres, juntar y tener mi biblioteca soñada. ¿Y qué querés que haga?, le dice el arquitecto. Vamos a pensar, una arquitecta. ¿Qué querés que haga? Y dibujame una biblioteca. A ver, me gustaría, en fin, que me hicieras un bosquejo, un dibujo de una biblioteca, y se ponen a dibujar a mano alzada, se lo dan a un carpintero,
el carpintero a esa biblioteca en una pared blanca, inmaculada, le va a poner laca blanca, en consecuencia la va a traer pintada, la va a colocar en la pared a esa biblioteca, y a poco de inaugurarla, poniendo los libros que ustedes ven detrás mío, empieza la madera a arquearse. La madera estaba mal estacionada. No soy más responsable, dice el arquitecto. ¿Por qué? Porque tiene que probar la incumbencia ajena. Y la incumbencia ajena la prueba porque fue el comitente el que contrató al carpintero. Ustedes hicieron el dibujo, el bosquejo, pero no se comprometieron, no asumieron la responsabilidad, como hacen muchos de ustedes, de déjamelo, yo tengo un carpintero amigo. Bueno, ¿tenés el carpintero amigo? Ok, pero que el contrato por la biblioteca lo haga el propietario con el carpintero, para no asumir esa responsabilidad, donde evidentemente te sorprendió. ¿Por qué? Porque venía pintada y no pudiste percibir, evidentemente, si la madera estaba bien o mal estacionada. Entonces, la incumbencia ajena pasó a ser un factor relevante, un factor realmente interesante, que hoy es maravilloso para empezar a jugar. El otro factor, dentro de lo que llamamos los elementos que se incorporan a la encomienda y que son herramientas en el proceso constructivo del cual ustedes se tienen que valer, son las actas de recepción provisorias y definitivas que hicimos mención anteriormente. Cada vez que terminen una obra, o en el momento en que el propietario está ingresando en la obra y a lo mejor no tienen el final de obra, hagan un acta de recepción. Puede ser un acta de recepción definitiva, que cuando el comitente lo firma significa que está renunciando a cualquier impugnación por vicios redivitorios. Van a quedar los ocultos por 3 años nada más. Es realmente una ventaja enorme. O a lo mejor ustedes, con la sensibilidad que los caracteriza, dicen, hagamos un acta de recepción provisoria, entrás durante 30, 60 días, ves cómo se comporta, me va llamando, vamos corrigiendo algunas cosas que pueden ocurrir, y a los 60 días automáticamente eso se transforma en una recepción definitiva. Y ustedes de esa manera quedan liberados de la responsabilidad propia que tiene todo proceso constructivo. Pregunto, ¿cómo vamos? Llevamos 1 hora. Yo no tengo problema en seguir hablando un rato más. Tenemos algunas preguntas. ¿Prefiere responderlas? Entonces, yo les cuento. El miércoles que viene, que bueno, vamos a volver a encontrar, yo voy a hablar de un tema muy interesante, que es qué pasa con la resolución y la rescisión contractual. La resolución es cuando el comitente toma la decisión, o ustedes toman la decisión de separarse, y la rescisión es cuando las dos partes se ponen de acuerdo, y es muy importante cómo y de qué manera nosotros documentamos el avance de obra, cómo documentamos la comunicación al colegio y a la municipalidad. Como yo pienso y sostengo desde hace muchos años en mi condición de docente que la atención se concentra 40, 50 minutos y ya llevamos 1 hora, Viviana, me parece interesante que hagamos acá un punto aparte, empecemos a responder a las preguntas y todo este tema continúa en el próximo número. El próximo miércoles. Disponga. Listo. Hagamos las preguntas. Les escucho. Hay unas 3, 4. Veníamos entendiendo que no se podía realizar ambos roles a la vez, o a pesar de no firmar como representante técnico, cargamos con la responsabilidad civil. No, no pueden hacer los 2 roles a la misma vez. Yo dije, y lo voy a repetir de nuevo, si ustedes firman como directores de obra y no hay representante técnico, ustedes son representantes técnicos. No son las 2 cosas. Son representantes técnicos.
Para la ley se anula lo de la dirección de obra. Es incompatible ser director de obra y representante técnico, lo dice la ley Araya, lo dice toda la legislación del derecho comparado provincial. Insisto, yo estoy diciendo, no puede haber una obra que no tenga representante técnico. No estoy diciendo que tienen que estar las dos. No, en un plan Procrear no hay esas dos actividades. Hay quienes interpretaron o malinterpretaron lo de los 300 metros cuadrados. Yo he escuchado personalmente... Aquí está la otra pregunta en relación a eso. Me adelanto. Yo he escuchado arquitectos que me han venido a decir que, a ver, yo en una obra Procrear, donde evidentemente los costos son de materiales, de mano de obra, etcétera, bastante económicos en propiedades de 45, 50 metros cuadrados, yo lo que tenía entendido es que no somos representantes técnicos, sino directores de obra, porque no tienen que estar las dos funciones juntas. Exacto, pero cuando vos firmás como director de obra, vos sos representante técnico. Se anula la dirección de obra para que vos seas representante técnico. Pero yo firmé de puño y letra como directora de obra, sí, pero no sos directora de obra, sos representante técnica, porque la obra no puede no tener representante técnico. ¿Puede no tener directora de obra? Por supuesto que sí. Y si está la directora de obra en un plan Procrear, bueno, vos para la ley sos representante técnico. Es clarísimo eso, ¿o no lo entienden? Bien. ¿Entiende? Sin embargo, las municipalidades nos obligan a firmar como directores. Sí, pero son representantes técnicos. Yo le explico un problema que tenemos con los municipios. Y esto me hago cargo de lo que digo. Los municipios, en su gran mayoría, tenemos 352 comunas y municipios en la provincia de Santa Fe. 352 comunas y municipios en la provincia de Santa Fe. El 80%, escuchen bien, el 80%, me hago cargo de lo que digo, yo soy escorpiano, yo no tengo filtro. Les digo, el 80% de las comunas y municipios no han actualizado sus reglamentos de edificación con el nuevo Código Civil y Comercial. No lo han modificado, no lo han actualizado. Y porque no lo han actualizado, están como están. ¿Cuál es el problema? Los concejales. Tenemos una mediocridad en los consejos deliberantes. Hay periodistas deportivos, hay locutores, hay actrices, hay personas muy bonitas y muy bien dentadas. Es decir, pasamos del Homo sapiens, el hombre que piensa, al Homo videns. Entonces, parece ser que en el electorado argentino, en su gran mayoría, votan los rostros bonitos, los bien presentados, etc. Y cuando llegan al Consejo, no saben absolutamente nada del Código Civil y son incapaces de tener abogados o profesionales que puedan de alguna manera formar parte de lo que yo llamo control de calidad. Esto está sucediendo en ciudades como Rosario, Santa Fe, no quiero seguir hablando de determinadas comunas o ciudades, pero realmente es un tema muy serio. ¿Por qué? Porque los reglamentos de edificación son tareas no de los departamentos ejecutivos, son tareas de los consejos deliberantes o de las comunas. Y esos consejos deliberantes tienen que actualizar los reglamentos en función de la nueva ley. Miren, le doy un ejemplo. Una de las consultas más permanentes que tengo en los últimos 2 o 3 años es medianería. Impresionante la consulta que hay sobre medianerías. ¿Qué decía Vélez Arfiel? 1869, medianería de 45. Medianerías de 45. ¿Qué decía Vélez Arfiel? La medianera tiene que ser de piedra, estable y aislante. El Código Civil y Comercial del 2015 ha suprimido la palabra de piedra. Es decir, que las medianeras tienen que ser estables y aislantes.
¿Está claro? Estables y aislantes. Bueno, ¿qué es lo que pasa? En Fisherton los cercos verdes ya no son más medianeras. Los alambrados no son más medianeras. Los bloques de cemento de apenas 5 centímetros no son más medianeras, no son ni estables ni aislantes. Y eso está generando un montón de problemas. El otro día, 2 vecinos estaban con un conflicto muy grande porque un vecino que tenía con el otro un cerco verde desde hace muchos años, tuyas, que las dos partes podaban y de alguna manera mantenían, salió con un planteo. Che, hay que tirar abajo este cerco verde, por más lindo que sea, porque ¿sabés qué? Ha hecho troncos abajo y hay una inseguridad tremenda. Hoy entran perros y pueden entrar cualquier persona. No, no podemos seguir teniendo el cerco verde. Se asesora y le dice el abogado, mirá, en realidad hoy el cerco tiene que ser estable y aislante. Entonces, aprovechando Semana Santa, se va al vecino que quería mantener el cerco verde y este construye el muro 30 encaballado por 40 metros de fondo. ¿Hay alguna posibilidad de revertir esa situación? No. Hay una cuestión de seguridad y hay una cuestión que tipifica el Código Civil, que es una ley federal. Y ustedes, hay un tema que yo enseño en la facultad, yo doy derecho constitucional, yo enseño lo que llama supremacía constitucional, artículo 31 de la Constitución. Está la Constitución, por debajo de la Constitución las leyes federales, por debajo de las leyes federales las constituciones provinciales, por debajo de las constituciones provinciales las leyes provinciales, por debajo de las leyes provinciales las ordenanzas municipales, de tal manera que las ordenanzas municipales tienen que estarse en ese orden de prelación a una ley federal que es precisamente el Código Civil y Comercial. Cuando la ley federal, que está vigente en un sistema federal como el que nosotros vivimos, que es una república federal y representativa, artículo 1 de la Constitución Nacional, ese Código Civil impera en todas las provincias, en todas. Se impone sobre las constituciones provinciales, sobre el Chaco, Jujuy, San Juan, Santa Fe, Córdoba, la que sea. De tal manera que hoy en todo el país la medianera tiene que ser estable y aislante, ya no necesita ser de piedra. Es más, estuve hace poco en Buenos Aires, cerca de lo que es la Embajada de Francia, y estaba viendo las nuevas torres que están haciendo. La medianera es una lámina de acero, una lámina. Es estable y aislante. Son nuevos materiales en los procesos constructivos que empiezan a jugar y dejan obsoleto lo de los 15 o de los 30 encaballados en muy poco tiempo. Bien. Sigo escuchando preguntas. Bien, acá creo que esta en parte ya se respondió. ¿Qué pasa en las obras chicas donde se permite al cliente firmar como constructor? Bien, que el cliente firme como constructor no hay ningún problema. No puede firmar como representante técnico. Si el propietario quiere firmar como constructor, no hay ningún problema. Ahora, les voy a decir un secreto entre nosotros, que no me escuche ningún juez y que no me escuche algunos propietarios. Hay una ley, la ley se llama 22.250. Ley 22.250. ¿Cuándo fue sancionada? En la época de Juan Carlos Onganía, 1966-1967. Es la ley de la construcción. Nunca la derogamos, porque no tengo explicación. De esas leyes que pasan y no percibimos que la ley está vigente. Ustedes me dirán, ¿y qué importancia tiene la ley de facto 22.250 en la actualidad? Que como nunca se derogó, esa ley en el artículo 22, nosotros somos muy de los artículos, en el artículo 22 dice que el propietario que no hace de la construcción su tarea habitual no es responsable con la mano de obra. Repito, el propietario que no hace de la construcción su tarea habitual no es responsable de la mano de obra. ¿Qué quiere decir? Que en un plan Procrear, un propietario que no es fundar
que no es Cam y Berca, qué sé yo, que no es una empresa constructora, que no hace de su tarea habitual una construcción, es un propietario terrible. Yo soy abogado y en definitiva pretendo tener una propiedad construida por alguno de ustedes. Como no soy constructor porque soy abogado, yo no soy responsable de la mano de obra. Entonces, ¿quién es responsable del negro Olivera? El arquitecto, porque es representante técnico. ¿Y cómo me saco eso? Con un contrato. Ah, ¿con un contrato? Sí, con un contrato. Si yo en el contrato pongo que el propietario se obliga a tenerme indemne frente a cualquier planteo que me pueda hacer los obreros, la mano de obra, la UOCRA, el Ministerio de Trabajo, etcétera, porque es una responsabilidad mía, decimos los abogados, el contrato es ley para las partes. Repito, el contrato es ley para las partes. Entonces yo puedo eliminar ese problema. Ahora, ¿qué pasa? No hacen contratos. No hacen contratos, no tienen la cultura de hacer encomiendas. Y esto es lo que pasa. El conflicto viene precisamente porque en el 2023, con inteligencia artificial y con drones que están dando vuelta y están viendo todo lo que vamos ejecutando, con algoritmos, donde yo quiero viajar a Europa, se me ocurre entrar en un correo, me empieza a llover cantidades de información sobre viajes a Europa. En esa etapa todavía algunos arquitectos siguen trabajando como hace 30, 40 años atrás. No puede caber más esa alternativa. Si el Colegio de Arquitectos pretende realmente darles una mano, es precisamente hacerle ver que ya no podemos ejercer la profesión como antes. Yo, como abogado, les aseguro que he cambiado enormemente. Miren, yo empecé con la Olivetti. Mi padre me regaló, cuando me recibí de abogado en 1974, una Olivetti. Y con la Olivetti hoy estoy con una Mac, con un iPhone, con correos electrónicos. Y cuando entro en el Poder Judicial, después de la pandemia, ya no tengo que ir más al tribunal, entro en el CISFE. Tengo todo, absolutamente todos los expedientes en la nube. Ustedes se dan cuenta, es una transformación brutal la que hemos tenido. Y todavía, es increíble, algunos profesionales de la arquitectura siguen trabajando de una manera que ya no sirve. Les puedo contar anécdotas, como por ejemplo, en Venado Tuerto, la última vez que estuve dando una charla, un arquitecto de mi propia generación, de mi misma generación, 70 años, me decía, bueno, pero yo sigo trabajando con el negro Rodríguez de esa forma y ¿sabe qué? Nos miramos y el negro sabe lo que yo quiero. Es fantástico porque yo entro en la obra y ya sé cómo está él, si está bien, si está mal, él sabe cómo estoy yo, lo que le pido no necesito indicarle mayores cosas. Nos manejamos de una manera fantástica. Tengo una relación, escúcheme, yo al negro lo conozco desde que era un chico de 13, 14 años, de esa época está trabajando conmigo. El negro se murió cayéndose de un andamio. Y la que no estaba, evidentemente, con ese espíritu tan fraterno, era la esposa y los hijos, que sentían que este arquitecto los había explotado durante una ponchada de años y que él estaba más pendiente de lo que era su jefe arquitecto que era su propia familia. Y le hicieron un juicio descomunal. Señora, preguntas. Sigo. Bueno, acá Gustavo como comentario dice, como trabajo de adscripción, elaboré un manual de mantenimiento con planillas para la vivienda. Luego preguntan, la entrega llave en mano no se refiere a una empresa constructora, no al ejercicio de tareas de proyecto y dirección, donde no tenemos beneficio empresarial. No entendí la pregunta. Sí, está, creo, mal redactado. La entrega llave en mano no se refiere a una empresa constructora, sino... El llave en mano es cuando un arquitecto dice,
yo te puedo hacer una propiedad de 150 metros cuadrados. Este es el diseño, este es el proyecto, estos son los 3 modelos que tengo. Este es de 150, este de 120, este de 80 metros cuadrados. ¿Cuál querés? El de 80 metros cuadrados. Bueno, vale tanto dinero. Él Pero, se encarga de todo, se encarga de claro, la tiene más que construcción, de los ver materiales, del terreno, de todo. con una empresa, No un necesariamente, es profesional decir, independiente, pero por eso no le tiene, digo, un arquitecto que contrate al Negro Rodríguez, al Corto Olivera, en definitiva, y haga el proceso constructivo en un terreno propio o en un terreno que es del comitente, y le garantice entregar en un determinado periodo de tiempo esa obra de 80 metros cuadrados que vale tantos pesos, eso ya va en mano. Ahora, ¿puede que lo haga una empresa constructora? Sí, puede que lo haga el arquitecto con su personal también. Lo que quiero decir que el llave en mano no es algo que se hace por administración a cargo del comitente. claro. Gustavo pregunta, impermeabilicé la medianera de mi patio y le pasa humedad al vecino. ¿Qué responsabilidad tengo? Bueno, es una responsabilidad compartida porque la medianera es copropiedad. Cualquier tarea de conservación de la medianera es de los dos. Por ejemplo, se da la situación de que un cliente viene, un profesional de la arquitectura viene y me dice, tengo una medianera de un comitente que está en muy mal estado y quiero, en definitiva, arreglarla. El vecino no quiere, porque no está en condiciones de hacer ninguna erogación. Bueno, hágala, documéntese absolutamente en todo lo que gastó, mano de obra, honorarios, materiales, etcétera, y luego que realizó esa tarea, intímelo al vecino a que pague el 50% bajo apercibimiento de iniciar demanda judicial. Es decir, no puede sustraerse el vecino de la responsabilidad de lo que es el mantenimiento de una medianera, porque la medianera, reitero, es copropiedad. Ahora, si yo, ya entrando en el tema de medianera, que lo iba a dejar para la próxima semana, si yo voy a demoler una medianera, porque a mí me sirve demoler y volver a construirla, el costo de esa medianera está en mi cargo, porque la estoy demoliendo precisamente porque me voy a servir de esa nueva construcción. No es una tarea que pueda poner en cabeza del 50% del vecino. Bien. Aquí preguntan, ¿de quién somos representantes técnicos si no existe una empresa constructora formal? El representante técnico no es un problema de la empresa constructora. El representante técnico es una tarea profesional del arquitecto o del maestro mayor de obra, con las limitaciones propias que tiene el maestro mayor de obra, o del ingeniero civil. Específicamente es una función que tiene no el constructor, sino el profesional de la arquitectura, porque para ser responsable técnico necesitas tener incumbencia profesional. De la misma manera que yo, para presentar un escrito judicial, necesito tener matrícula de abogado, vos, para construir una propiedad, necesitas tener un responsable técnico. La empresa constructora, por ejemplo, Terrile, ¿puede ser empresa constructora? Claro que sí. Terrile, empresa constructora SRL, contrato a 3 arquitectos y yo tengo una empresa constructora y soy abogado. Pero yo no tengo incumbencia profesional, pero construyo. Bien. Aquí vuelve a generar dudas. Si firma el propietario como representante técnico, No ¿es puede, no tiene o no incumbencia. es? No Entonces, si puede. firmo de director, ¿soy representante técnico? Si el propietario no puede firmar como representante técnico porque no tiene incumbencia profesional. ¿Cómo va a firmar Terrile como representante técnico si soy abogado? El representante técnico tiene que tener incumbencia profesional. Ahora, si vos firmás, vos Viviana, firmás arquitecta como directora de obra y no hay representante técnico designado en la carátula, vos, aunque hayas firmado como directora de obra,
sos representante técnico. Se tiene como inexistente que vos seas directora de obra. Vos sos representante técnica. No es complicado entender eso. Yo no sé por qué le genera tantos problemas este tema. Ustedes son profesionales de riesgo, igual que los abogados y los médicos. Porque somos profesionales de riesgo, el Estado autoriza que nos colegiemos. Nosotros tenemos en los colegios una obligación, control de la matrícula y el Tribunal de Ética. Ahora, una obra, entiéndanlo, una obra tiene que tener necesariamente, inevitablemente, impostergablemente representante técnico. Pero yo firmé como director de obra, sí, pero vos, en realidad, si no hay otro representante técnico, distinto que vos, porque son incompatibles la misma persona, vos, para la ley, sos el representante técnico. Es decir, que vos no sos director de obra, por más que haya firmado de puño y letra. Cuesta creerlo, hay que decirlo muchas veces. Está bien. El propietario de un cóndice, un consorcio, supongo que decir, de edificio de 16 pisos, ¿puede firmar como representante técnico? No. No, porque no es... A ver, si el propietario de una unidad de 16 losas es arquitecto, maestro, bueno, maestro mayor de obra ya no podría, es arquitecto de ingeniero civil y quiere firmar como representante técnico, bueno, allá él, que se haga responsable de los vicios ocultos, redivitorio, la ruina parcial, el cálculo de estructura, todo. Pero si no es arquitecto o ingeniero civil, no puede. Bien. Ahí me piden la lista de asistencia, que ya la pasé, vayan firmando. Bueno. Buenas tardes, aquí pregunta, una consulta sobre un caso concreto. Una empresa constructora encargada de ejecutar una obra en una localidad en la que no pertenece, con representante técnico y director de obra que se encarga de asistir diariamente a la obra. Por inconvenientes particulares de los profesionales a cargo de dichos puestos, director y representante, solicitan la asistencia de otro profesional local de la misma localidad donde se encuentra dándose la obra. No entiendo nada. ¿Quién es el que hace esa pregunta? Que abra el micrófono. Lucía Ñáñez. Que abra el micrófono. Que abra el micrófono. Que abra el micrófono. ¿Querés abrir el micrófono? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Yo realicé la consulta. Lucía, dale. ¿Qué tal? Una empresa constructora está encargada de ejecutar una obra en una localidad en la que no pertenece, o sea, en otra localidad. Los representantes, el representante técnico... A ver, perdón. Cuando vos decís no pertenece, quiero no es una empresa local a donde se encuentra la obra. ¿Cómo? La empresa constructora no reside en la misma localidad donde se encuentra ejecutándose la obra. Imaginemos que estás haciendo una obra en Funes y la empresa es de Rosario. Okay. Exacto. La empresa constructora. Exactamente. Los profesionales que asumen el rol de conductor técnico y de director de obra son de la misma localidad donde pertenece la empresa. Son de Rosario. Exacto. Por inconvenientes personales solicitan que otro profesional local, o sea, de la localidad donde se encuentra la obra, en Funes. Exacto, sea contratado, digamos, para ejercer de manera soporte o auxiliar a esas personas que firman con esa responsabilidad. Yo quiero saber si éticamente eso es correcto, si se recomienda. Sí, no, yo no, recomendar asumir el puesto o no. Yo recomendar no, pero se puede hacer, es decir, en realidad, a ver, si la empresa constructora es de Rosario, los directores de obra son de Rosario y el representante técnico es de Rosario, y como la obra se está ejecutando, imaginemos en Funes, toman a un auxiliar que también tiene incumbencia profesional, es un arquitecto, para que colabore, acompañe, lo que tiene que saber, básicamente, los que están en Rosario, que todo lo que haga el de Funes, el responsable son los de Rosario. Eso iba a preguntar, la responsabilidad. Claro, la responsabilidad es del Rosario,
porque es un colaborador que no va a firmar siquiera la carátula, va a colaborar como un empleado en relación cuasi dependiente. Bien, Ahora, eso si yo soy el arquitecto de Rosario, le tengo que tener mucha confianza a que no me meta la pata este muchacho que está trabajando en Funes. Pero exacto. se puede. ¿Sí? Y con respecto a los honorarios y demás, Bueno, no, si la eso es persona una siendo cuestión. profesional de arquitectura. Los honorarios están desregulados. Ustedes pueden pautar los honorarios que puedan. Otro tema, bueno, claro, ustedes se están adelantando y de alguna manera es como esas novelas radiales que dejan lo mejor para el final. Entonces, de alguna manera, uno quiere que el próximo miércoles podamos hablar de los honorarios. El tema del honorario, el honorario está desregulado. ¿Qué significa esto? Que ustedes, un proyecto, una representación técnica, un proceso constructivo, lo pueden cobrar lo que quieran, lo que de alguna manera el mercado lo habilite. Ustedes pueden cobrar, no están establecidos. Ahora, el colegio hace un cálculo de honorario al solo efecto de conocer cuáles son el monto de los aportes. Y muchos arquitectos se valen de eso para establecer sus propios honorarios, pero en realidad no están atados a ese cálculo que hace el colegio. El colegio utiliza la ley Araya para saber concretamente cuáles son los aportes sobre un honorario ideal. Ahora, ustedes pueden cobrar más o menos de esa suma. Los abogados igual, los médicos igual. Los honorarios están desregulados desde la época de Cavallo con Menem. Entonces, yo, por ejemplo, ¿cobro los honorarios que están establecidos en la ley arancelaria? Sí, pero hay casos en que yo no cobro por la complejidad que pueda tener y cobro otros honorarios distintos, a veces más bajos de los arancelados y a veces más altos. La cuestión está si el que te contrata entiende que esos honorarios valen la pena. Muchísimas gracias. Nada, Lucía. Bien, aquí preguntan el modelo de contrato que está en la página del colegio. No ¿Tiene todas sirve. las cláusulas No necesarias sirve, que no mencionó en la sirve, charla? no sirve, no sirve. Yo se lo he dicho a las autoridades del colegio. Actualicemos ese modelo de encomienda porque está obsoleta. No dice nada de lo que yo acabo de decirles. Hay que cambiar, hay que hacer otro modelo de contrato. Es más, le voy a dar una fórmula. En algún momento yo ensayé un modelo de contrato que tenía aproximadamente 18 fojas, de hojas A4. Y si vos le llevas al comitente un contrato con 18 fojas, te mire, te lo devuelve y dice, no, yo eso no lo firmo. Ahora, ¿qué pasa si hacemos algo parecido a lo que hace la compañía de seguros con nosotros con la póliza de seguros? Vamos a imprimir, es la idea que le estoy dando al colegio. Imprimamos por imprenta un contrato con todas las cláusulas con letra chica, pongamos en letras grandes quién es el comitente, quién es el arquitecto, cuál es la obra, y en consecuencia vamos a tener al estilo de las pólizas de seguro. ¿Vieron las pólizas de seguro? Que uno nunca las lee salvo cuando tiene el siniestro. Y ahí cuando tiene el siniestro se entera de un montón de cosas que había firmado y que no sabía. Es importante tener, si yo llevo 18 fojas A4 para que un comitente la firme, estoy seguro que el comitente no lo firma. Ahora, si le llevo un contrato impreso como si fuera una póliza de seguro con todos los requisitos y condiciones, puede ser una herramienta formidable para que ustedes puedan tener en el proceso constructivo. Bien. Y acá preguntan, ¿y cuándo se firma como constructor? ¿Cómo cuando se firma como constructor? No entiendo. Yo tampoco. Paula, no sé si querés abrir el micrófono, Paula, por favor. de Paula o Paula. Ah, no tengo mic, no tiene micrófono, Paula. Paula, cuando un constructor firma es cuando, a ver, si vos
hiciste el proyecto y el comité te lo aceptó, y vos querés comenzar la ejecución de la obra, van a necesitar que una empresa constructora venga y firme. Es en ese momento que tiene que firmar, cuando empezás el proceso constructivo. No te veo a vos con la pala, con la cuchara, haciendo la mezcla. Ella dice, mi pregunta es, ¿cuándo el cliente firma como constructor? El cliente puede firmar como constructor cuando quiera, porque en definitiva, firmar como constructor no le genera ninguna responsabilidad más que el hecho de asumir la construcción. Eso lo hace solidariamente responsable de muchas tareas que tipifica el Código Civil. Lo que vos no tenés que dejar de tener, y está en la carátula por otra parte del expediente, es el proyectista, el calculista y el representante técnico. Esas tres cosas no pueden faltar. Bien, acá hay una pregunta que creo que es más técnica que legal. La estructura sismo resistente, ¿qué tipo de medianera lleva? No tengo idea. Claro, No. Esto se lo preguntamos al arquitecto Lavaroni en las charlas de estructuras. Claro, no. Yo soy abogado y no fui al Politécnico. Si hubiera ido al Politécnico, a lo mejor alguna noción tenía. Pero no. Miren, los que seguimos abogacía es porque nos llevamos todo el tiempo a diciembre matemática. Nosotros somos de las ciencias sociales. Si me preguntan de historia, maravilloso. De derecho político, formación política también, me encanta. Pero de matemática y de cálculo y estructura, no. Es más, cuando tengo muchísimo trabajo en medianería, tengo una arquitecta que es la que hace el cálculo. Yo no sé hacer el cálculo de medianería, no sé calcular cuál es el monto que tiene que pagar en la medianería la empresa que se sirve de esa medianera. No lo sé, lo doy. Soy consciente de mis limitaciones. Bien. Bien. Bueno, aquí preguntan de hacer un nuevo modelo de contrato. Usted ya dijo que sí. Sí. Que eso se está trabajando en el colegio, y la pregunta sobre la firma del propietario como constructor queda claro, porque vuelve a decir, firma como constructor, pero no es responsable por ello. No, si firma como constructor, es solidariamente responsable por muchas de las cosas que se hacen en la obra. Yo no firmaría como constructor si alguien me quiere hacer una casa. Suponte que yo quiera el día de mañana en el terreno que tengo hacer una construcción. Contrato un arquitecto y contrato una empresa constructora. Ahora, yo no firmo como constructor, porque me estoy haciendo solidariamente responsable de los vicios que pueda tener esa propiedad. Cuando yo la vendo a esa propiedad, el constructor es corresponsable. No cuando la habito, cuando la vendo. Bueno, bien, en relación nos vemos a el los miércoles. temas, ¿Cómo? Sí, en relación al tema no hay más preguntas. Después hay preguntas Bueno, en relación a la asistencia. el miércoles que viene, 6:30, 18:30 horas en punto, largamos. Tengo Perfecto, 40 doctor. personas formando parte, las espero a todos ustedes y vamos a hablar de honorarios profesionales, de la rescisión, del avance de obra y de las cartas documentos, qué validez tiene, ¿ok? Bien, ya le están pidiendo que por favor deje el modelo del nuevo contrato para ponerlo en la página del colegio. No, voy a conversarlo con la autoridad del colegio para ver si cabe y corresponde poner ese modelo contractual. No lo voy a hacer. No, el que avisa no traiciona. No es que mala voluntad, eso es una decisión, no es una decisión mía, es una decisión del colegio. El colegio tiene que dictar una resolución y en esa resolución el colegio disponer un modelo contractual, que puede ser eso u otro. Así que no le voy a dar no voy a tomar un compromiso si institucionalmente no tengo capacitación para eso, o facultades o atribuciones para eso.
Muchísimas gracias, doctor Terrile. Por qué. Nos vemos el próximo miércoles a las 18:30. Un placer. Igualmente.